Son Dung, la cueva más grande de nuestro planeta. Esta cueva es tan masiva que tiene un ecosistema completamente autosuficiente con sus propias condiciones climáticas. A cientos de metros bajo tierra, las nubes que estás acostumbrado a ver en el cielo se forman dentro de esta cueva. Varios científicos salieron de una cueva en Vietnam y no podían recordar haber estado dentro de ella. Incluso sus instrumentos regresaron alterados, ya no marcaban el tiempo de la misma manera. Fue entonces cuando la investigación cambió. Durante décadas se creía que el mundo subterráneo de Vietnam estaba completamente explorado. Esa creencia ahora se ha derrumbado. Esta área es la cueva más grande del mundo. El resto de estas cosas son. Es solo prepararse para ello. Eso es asombroso. Eso está a 1,5 kilómetros de distancia. Eso es enorme. Una cueva recién abierta está obligando a los investigadores a enfrentar algo que no pueden explicar. Esa en el medio es una línea de falla. Se formó debido a los movimientos tectónicos de la Tierra. Dentro las reglas básicas fallan. Esta piedra caliza es la más antigua del sudeste asiático. Tiene más de 400 millones de años. Lo que hay dentro desafía a la propia naturaleza. Si lo miras detenidamente, hay un tipo de pie en la cima de esa roca. La frontera subterránea oculta de Vietnam. Vietnam descansa sobre una de las formaciones de piedra caliza más complejas del sudeste asiático. Grandes secciones del país se asientan sobre gruesas capas de piedra caliza, formadas hace más de 400 millones de años, lo que las hace más antiguas que la mayoría de los paisajes superficiales de la región. Durante cientos de millones de años, el agua se movió a través de grietas en esta roca, ensanchándolas lentamente y tallando espacios profundos bajo tierra. Esta larga exposición a la erosión creó condiciones donde grandes cámaras subterráneas podrían formarse muy por debajo de la superficie, invisibles e inalcanzables para la mayor parte de la historia humana. En el centro de este paisaje subterráneo se encuentra el Parque Nacional Phong Nha Ke Bang. Durante décadas, los científicos documentaron cientos de cuevas dentro de esta región. Algunas son estrechas y sinuosas, mientras que otras se extienden por kilómetros. Juntos forman uno de los sistemas de cuevas más densos jamás registrados en la Tierra. Cada expedición añadía nuevos mapas y mediciones, y con el tiempo, los investigadores creían que estaban construyendo una imagen completa de lo que existía bajo el bosque. Esa confianza alcanzó su punto máximo con el descubrimiento de Son Dung. Cuando los exploradores entraron por primera vez, la escala sorprendió incluso a los especialistas en cuevas experimentados. Se formaron nubes dentro de la cueva. Los árboles crecían bajo tierra, secciones enteras eran tan grandes que ya no se sentían cerradas. Después de un levantamiento detallado, Son Dung fue medida y comparada con todos los sistemas de cuevas conocidos. Su profundidad, volumen y longitud superaban a todos los demás. Según los informes de la época, los datos sugerían que no quedaban cámaras más grandes sin descubrir cerca. Después de ese descubrimiento, las expediciones comenzaron a cambiar de enfoque. Los investigadores se concentraron en las cámaras conocidas y mapearon los corredores a los que se podía acceder de manera segura. El mapeo se volvió más detallado, pero también más limitado en alcance. La densa jungla arriba dificultaba el acceso a la superficie y las gruesas capas de roca reducían la efectividad de las herramientas de escaneo más antiguas. Explorar más a fondo implicaba un mayor costo y riesgo, y muchos equipos creían que las posibilidades de otro hallazgo importante eran bajas. Grandes áreas bajo el bosque intacto quedaron sin explorar, no porque carecieran de interés, sino porque parecían poco probables de producir resultados. Los primeros estudios apoyaron esa creencia. Los estudios de suelo y las imágenes convencionales no mostraron señales de espacios vacíos masivos más allá de los ya registrados. Según varios informes, las lecturas repetidas mostraron resultados consistentes. No aparecieron grandes vacíos, no destacaron brechas inexplicadas. Gradualmente, se asentó en la comunidad científica la suposición de que ya se habían encontrado los extremos subterráneos de Vietnam. Esa creencia moldeó las decisiones de investigación durante años. La financiación se dirigió hacia la conservación en lugar de la exploración. Las mejoras de equipo se centraron en mejorar la precisión, no la profundidad. Nuevos investigadores fueron entrenados usando mapas existentes con el entendimiento de que los mayores descubrimientos ya estaban detrás de ellos. La frontera subterránea parecía completa. Esa confianza se derrumbó cuando una nueva tecnología de mapeo miró más profundamente bajo el suelo del bosque que cualquier método anterior, revelando lo que las herramientas anteriores no pudieron detectar. La anomalía que no debería existir en ningún mapa. En el año 2023, un proyecto rutinario de mapeo satelital lo cambió todo. La misión no estaba diseñada para buscar nuevas cuevas. Su propósito era actualizar los datos del terreno regional y mejorar los modelos subterráneos bajo el denso bosque. Durante una de estas exploraciones, los analistas notaron algo inusual debajo de una sección remota de Phong Nha Ke Bang. Según los informes iniciales, el sistema señaló un gran vacío subterráneo que no coincidía con ningún registro geológico conocido.
Al principio, nadie reaccionó con entusiasmo. La reacción fue de sospecha. La primera suposición fue un error. Los fallos de software eran comunes al escanear a través de vegetación densa y capas de roca. Los ingenieros creyeron que la señal era interferencia causada por superposición de datos o desviación de calibración. El vacío fue marcado, registrado y discretamente descartado, pero cuando se realizó un segundo escaneo días después, el mismo hueco apareció en la misma ubicación. Las dimensiones no habían cambiado, las lecturas de profundidad eran idénticas. Ese fue el primer momento en que la preocupación reemplazó a la duda. Un tercer escaneo siguió. Esta vez, el equipo ajustó los parámetros manualmente para descartar errores de automatización. El resultado fue el mismo. Según las notas internas, el vacío no solo estaba presente, sino que era más grande que la mayoría de las cámaras conocidas en la región. Su profundidad excedía a los sistemas de cuevas cercanos, y su ancho no se estrechaba como suelen hacerlo las cuevas naturales. Los analistas comenzaron a comparar la forma con modelos de cuevas existentes. Esa comparación hizo que la sala quedara en silencio. A diferencia de las cavernas naturales, que tienden a formar contornos irregulares basados en patrones de erosión, Esta estructura mostraba curvas suaves y proporciones consistentes. Sus bordes parecían redondeados de una manera que resistía la formación aleatoria. Algunos especialistas supuestamente creían que el software todavía estaba interpretando mal las reflexiones. Otros argumentaban que la simetría a esta escala no debería aparecer bajo tierra sin condiciones extremas. Para resolver la disputa, se ordenó un escaneo con LIDAR. Este fue el momento en que la confianza se rompió. Durante el primer barrido de LIDAR, partes del flujo de datos fallaron brevemente. El sistema no se bloqueó, pero secciones del escaneo regresaron en blanco. Los ingenieros pausaron la operación y recalibraron el equipo desde cero. Según los técnicos involucrados, este paso eliminó casi todas las fuentes de error conocidas. Se reinició el escaneo. La anomalía regresó exactamente como antes. En este punto, la preocupación comenzó a extenderse por el equipo. Múltiples herramientas usando diferentes métodos ahora mostraban el mismo resultado. El vacío seguía allí, su tamaño permanecía constante, su posición no se desplazó ni siquiera un metro. Ninguna cueva conocida en la región coincidía con su perfil. Los informes indican que varios ingenieros intentaron superponer los datos con mapas existentes, esperando al menos una alineación parcial. No apareció ninguna. Un análisis más detallado mostró algo aún más preocupante. El vacío no estaba conectado a ninguna entrada de cueva conocida. No había túneles visibles que condujeran a él. No había zonas de colapso. No había formaciones graduales. Parecía aislado, sellado y profundamente enterrado. Algunos analistas creían que las lecturas apuntaban a una cámara masiva que nunca había estado expuesta a la superficie. Otros advirtieron que si los datos eran correctos, entonces algo debajo del bosque se había pasado por alto por completo. En este punto, la anomalía ya no podía ser descartada. Demasiadas verificaciones no lograron eliminarla. Demasiadas lecturas independientes coincidían. Según los informes, se notificó al personal superior y se restringió el acceso a los datos. Lo que comenzó como una tarea rutinaria de mapeo se había convertido en un problema que requería confirmación física. Una cámara sellada bajo un bosque intacto. Los científicos no planeaban entrar en el espacio en esta etapa. Su objetivo era pararse sobre las coordenadas, inspeccionar la superficie y determinar si las lecturas subterráneas podían explicarse por las condiciones visibles en el suelo. Lo que encontraron inmediatamente generó preocupación. La ubicación se encontraba debajo de una de las secciones más vírgenes de la selva en la región. Las imágenes satelitales no mostraban signos de despeje, ni senderos, ni evidencia de actividad humana. Según los registros ambientales, esta área había permanecido intacta durante siglos. No había sumideros, ni terreno colapsado, ni depresiones visibles que normalmente indican grandes espacios debajo. Los equipos comenzaron encuestas sistemáticas en el suelo y barridos aéreos, moviéndose lentamente por el sitio para buscar cualquier abertura natural que pudiera explicar las lecturas. No se encontró ninguna. No había bocas de cuevas, ni fracturas lo suficientemente grandes como para permitir el flujo de aire, ni canales de agua superficial que condujeran al subsuelo. El suelo del bosque parecía sólido y continuo. Esto separó inmediatamente la anomalía de todas las cuevas conocidas en la región, todas las cuales tenían al menos alguna forma de acceso superficial. Según varios informes, la ausencia de cualquier punto de entrada visible fue el primer indicio de que el espacio subterráneo estaba sellado. Siguió un análisis geológico. Se examinaron muestras de roca recogidas de afloramientos cercanos en busca de signos de colapso. Los resultados mostraron evidencia de antiguos desprendimientos de rocas en lo profundo bajo la superficie. Estos derrumbes no fueron recientes. Basándose en la acumulación de sedimentos y los patrones de compresión, se creía que algunos ocurrieron hace miles de años.
Los investigadores concluyeron que si alguna vez existieron entradas naturales, fueron destruidas mucho antes de la historia registrada. Cualquier espacio que yaciera bajo el bosque había estado aislado durante un tiempo extremadamente largo. Los relatos locales aumentaron la inquietud. Según los aldeanos que vivían cerca, el área había sido evitada durante generaciones. Algunos informaron que los cazadores se negaban a cruzarla, incluso cuando rastreaban animales. Otros afirmaban que el ganado no permanecía allí por mucho tiempo. Estas historias se trataban con cautela, pero se documentaron. Según algunos lugareños, los parientes mayores advirtieron que el suelo en esa área no era seguro, aunque nunca se transmitió una explicación clara. El comportamiento de la fauna parecía coincidir con estos relatos. Las cámaras de movimiento colocadas alrededor del perímetro registraron menos animales de lo esperado. Se observó a las aves cambiar de dirección mientras volaban por encima. Los mamíferos más grandes se movían alrededor del área en lugar de atravesarla. Aunque ninguna de estas observaciones se consideró definitiva, varios investigadores admitieron más tarde que eran difíciles de ignorar. Las lecturas térmicas introdujeron un nuevo problema. Los escaneos infrarrojos detectaron calor bajo la superficie. El calor era débil pero constante. Esto inmediatamente planteó preguntas. No podía llegar la luz del sol al espacio de abajo. Los registros geológicos no mostraban actividad volcánica cercana. No se conocían respiraderos geotérmicos y las temperaturas del agua subterránea se mantenían normales. Según el análisis preliminar, no había una fuente clara para el calor. A medida que se recopilaban más datos físicos, la tensión crecía dentro del equipo. Algunos creían que las lecturas térmicas aún podían estar relacionadas con el equipo. Otros argumentaban que múltiples sensores independientes ahora mostraban el mismo resultado. Según las notas internas, las discusiones se volvieron cada vez más serias al considerar la posibilidad de un espacio subterráneo sellado. Eventualmente, se tomó una decisión. Sin acceso desde la superficie y sin forma de confirmar las condiciones desde arriba, se aprobó una expedición para romper la entrada sellada desde la superficie. El objetivo era estrecho y controlado: confirmar si la anomalía era real. Según varios miembros del equipo, nadie esperaba lo que había más allá de la piedra. Romper la barrera de piedra reveló un espacio que no se comportaba como una cueva normal, una cueva que responde como un sistema vivo. En el momento en que el equipo entró en la primera cámara, las condiciones cambiaron más rápido de lo esperado. Los instrumentos registraron un cambio brusco en la temperatura en cuestión de segundos. El aire se enfrió rápidamente, luego se estabilizó a un nivel que no coincidía con las lecturas de la superficie o de cuevas cercanas. Según los informes de la expedición, este cambio no fue gradual. Ocurrió casi inmediatamente después de la entrada, como si el espacio reaccionara a su presencia en lugar de ajustarse de manera natural. Poco después, una niebla cálida comenzó a elevarse del suelo. No se dispersó al azar. La niebla aparecía en ciclos constantes, elevándose y disipándose, luego regresando de nuevo. Los investigadores inicialmente creyeron que era humedad atrapada durante la brecha, escapando hacia arriba. Sin embargo, los sensores continuaron registrando el mismo patrón mucho después de que el flujo de aire se estabilizara. Según algunos miembros del equipo, el ritmo de los ciclos de la niebla parecía demasiado regular para ignorarlo, aunque no se identificó ninguna fuente mecánica. El comportamiento del sonido dentro de la cámara generó aún más preocupación. Las voces no se propagaban como deberían en un espacio de ese tamaño. Los ecos se desvanecían rápidamente en lugar de regresar. En algunas áreas, el sonido parecía desaparecer por completo. Según los registros de audio, los aplausos y las palabras habladas producían respuestas desiguales que cambiaban dependiendo de dónde se encontraba una persona. Los ingenieros intentaron mapear la acústica, pero no lograron encontrar puntos de reflexión consistentes. Algunos creían que la forma de la cámara estaba interfiriendo con el sonido. Otros no estaban convencidos. A medida que el equipo se adentraba más en la cámara, los sensores colocados a lo largo del suelo comenzaron a registrar temblores. No fueron repentinos ni caóticos como pequeños terremotos. Ocurrían a intervalos fijos. Según los datos registrados, el tiempo se mantuvo constante en múltiples instrumentos. Los temblores eran sutiles pero precisos. Al graficarlos en una línea de tiempo, formaban un patrón repetitivo en lugar de ruido aleatorio. Esto descartó de inmediato la mayoría de las explicaciones naturales. Las mediciones tomadas a lo largo de la cámara reforzaron esa conclusión. Los datos de temperatura, vibración y presión del aire mostraron alineación en lugar de fluctuación. Según el análisis interno, las lecturas se comportaban más como un sistema coordinado que como una cueva en erosión. Algunos investigadores sugirieron que los patrones podrían ser causados por el movimiento oculto del agua. Otros señalaron que no se había detectado agua fluyendo. La forma de la cámara en sí misma aumentaba la inquietud. Su simetría resistía a los modelos de erosión conocidos. Las paredes se curvaban suavemente en lugar de romperse de manera irregular. Las esquinas aparecían redondeadas de manera consistente.
Según algunos especialistas en geología, las cuevas naturales rara vez mantienen ese nivel de uniformidad en grandes espacios. Los intentos de modelar la cámara utilizando procesos de formación estándar no lograron coincidir. A medida que llegaban más datos, el ambiente dentro de la cámara cambió. Lo que comenzó como una observación cautelosa se convirtió en una preocupación abierta. Varios miembros del equipo supuestamente cuestionaron si todavía estaban tratando con una estructura geológica normal. Se plantearon y probaron explicaciones estándar, luego se descartaron una por una. Ninguna explicaba completamente el comportamiento combinado del calor, el sonido, la vibración y la forma. Según notas internas no verificadas, un geólogo senior describió el espacio como receptivo en lugar de pasivo. Otros se opusieron, advirtiendo contra sacar conclusiones demasiado pronto. Aún así, el lenguaje utilizado en los registros de campo comenzó a cambiar. Términos como estable e inactivo aparecían con menos frecuencia. Palabras como activo y dinámico comenzaron a surgir, aunque siempre marcadas como especulativas. Al final del estudio inicial, una cosa estaba clara para todos los involucrados. Esta cámara no podía ser tratada como un espacio vacío esculpido por casualidad. Se comportaba de maneras que requerían una atención más cercana. Lo que se presentaba requeriría que el equipo replanteara cómo se suponía que debían funcionar los entornos subterráneos. Lo que vino después obligó a los investigadores a dejar de pensar en la cámara como un espacio vacío. Un ecosistema que debería haber colapsado hace mucho tiempo. A medida que los investigadores se adentraban más en la cámara, la primera señal de que algo andaba mal vino de la luz. Las estrechas aberturas naturales en lo alto permitían que delgadas columnas de luz diurna llegaran al interior. Estas aberturas eran pequeñas e irregulares, del tipo que normalmente se ve en cuevas donde nada sobrevive por mucho tiempo. Sin embargo, la luz nunca desaparecía por completo. Según las notas de campo, se desplazaba lentamente a lo largo del día, pero permanecía lo suficientemente presente como para apoyar el crecimiento abajo. Esto inmediatamente generó preocupación. Por sí solo, este nivel de luz no debería ser suficiente para sostener la vida a esta profundidad. Esa preocupación se intensificó cuando el equipo llegó a la vegetación. Grandes secciones de la cámara estaban cubiertas de crecimiento vegetal, no eran parches dispersos aferrándose a la humedad ocasional. Las plantas eran densas, enraizadas y maduras. Algunas tenían tallos gruesos y superficies amplias que sugerían un desarrollo a largo plazo. Según las evaluaciones iniciales, esto no era una respuesta temporal a una exposición reciente. Era un entorno estable que había estado creciendo durante mucho tiempo. Si estas plantas estaban sobreviviendo solo con luz limitada, entonces los límites biológicos estándar ya no se aplicaban. En el centro de la cámara, la situación se volvió aún más difícil de explicar. Un lago cálido ocupaba una cuenca baja, su superficie tranquila y claramente definida. Las lecturas de temperatura mostraban que el agua era consistentemente más cálida que el aire circundante. No había corrientes visibles que lo alimentaran ni conexión superficial que pudiera explicar el calor. Según los informes, las muestras de agua revelaron trazas de minerales típicamente asociadas con entornos que se encuentran muy por debajo del fondo del océano. Estos minerales no deberían existir dentro de una cueva interior a esta profundidad. Su presencia sugería ya sea un camino desconocido o una fuente que no había sido identificada. Esto obligó a los investigadores a retroceder y reevaluar lo que estaban viendo. Si las plantas estaban creciendo constantemente y el lago mantenía el calor, entonces la energía tenía que estar entrando al sistema de alguna manera. Sin embargo, no se veía ninguna fuente externa. No llegaba luz solar directamente al lago. No se había registrado actividad geotérmica en el área. No se detectaron reacciones químicas que pudieran explicar el calor sostenido. Según los modelos preliminares, el sistema debería haberse enfriado y colapsado hace mucho tiempo. En cambio, todo parecía equilibrado. Cuando se ejecutaron modelos de sostenibilidad, los resultados fueron consistentes y preocupantes. El flujo de nutrientes, la retención de agua y la estabilidad de la temperatura apuntaban a la misma conclusión. Este ecosistema no podría sobrevivir bajo condiciones normales de cueva. Requería un nivel de regulación interna que la naturaleza normalmente no proporciona en entornos sellados. Según las discusiones internas, esto marcó un punto de inflexión. El equipo dejó de preguntar cómo se había adaptado la vida a la cueva. Comenzaron a preguntar qué la estaba manteniendo. Si la luz era insuficiente pero las plantas prosperaban, algo estaba compensando. Si el calor no tenía fuente pero se mantenía estable, algo lo estaba sosteniendo. La cámara no se comportaba como un frágil bolsillo de vida luchando por sobrevivir. Se comportaba como un sistema que se mantenía en equilibrio. Esa imposibilidad llevó a los científicos a examinar no la vida, sino las reglas que la mantienen viva. La cámara donde la naturaleza deja de tener sentido. Una vez que el equipo llegó a la sección más profunda de la cámara, la investigación cambió de dirección por completo.
Hasta ese momento, la mayoría de las observaciones aún podían debatirse. Este espacio eliminó esa comodidad. La primera prioridad fue la medición de energía. Se colocaron sensores por toda la cámara para rastrear el movimiento del calor, el flujo de aire y la pérdida de energía a lo largo del tiempo. Según los informes internos, los resultados fueron inmediatos y profundamente preocupantes. No importaba dónde se colocaran los sensores, las lecturas mostraban lo mismo. La energía dentro de la cámara no disminuía. El calor se movía por el espacio en un bucle continuo. No se enfriaba al expandirse. No escapó a través de las paredes o el techo. Los niveles de temperatura se mantuvieron estables durante largos periodos de observación, incluso después de que la actividad humana perturbara el aire. Según varios técnicos, este comportamiento contradecía directamente los procesos térmicos conocidos. En un entorno natural, el calor siempre se disipa. Aquí, no lo hizo. Los investigadores buscaron una fuente externa. No se pudo identificar ninguna. No había respiraderos geotérmicos, ni reacciones químicas, ni sistemas mecánicos que pudieran explicar la estabilidad. Según el análisis preliminar, la cámara no estaba generando energía, la estaba conservando. Esa distinción obligó a detener la operación. Varios miembros del equipo supuestamente solicitaron una verificación independiente, preocupados de que el equipo pudiera estar fallando. Para descartar errores, los instrumentos fueron intercambiados, recalibrados y reposicionados. Las lecturas permanecieron sin cambios. Según los registros técnicos, la cámara mantenía el mismo equilibrio interno independientemente del tipo o la ubicación del sensor. Durante periodos prolongados de observación, nada se descompuso. Nada se debilitó. El sistema se mantuvo estable. Las mediciones de tiempo crearon la siguiente fractura en la comprensión. Se activaron múltiples dispositivos de cronometraje dentro de la cámara y se sincronizaron antes de entrar. En cuestión de minutos comenzaron a desfasarse. Algunos registraron segundos perdidos, otros registraron intervalos repetidos. Según los ingenieros, ninguna falla mecánica podía explicar las discrepancias. Los dispositivos fueron probados fuera de la cámara y funcionaron normalmente. Luego se utilizaron relojes externos como puntos de referencia. Al compararlos, las lecturas internas no coincidieron con el tiempo exterior. Según los informes, cuanto más tiempo permanecían los instrumentos dentro, mayor se volvía la discrepancia. Esto no fue un retraso gradual, fue irregular e impredecible. Se consideraron y descartaron explicaciones estándar como la interferencia de señal o los efectos de presión. En esta etapa, el ambiente dentro de la cámara pasó de preocupación a alarma. Según notas de campo no verificadas, las conversaciones se volvieron más breves y más procedimentales. Los investigadores dejaron de especular y se centraron en documentar lo que estaba sucediendo. Los datos eran lo suficientemente claros como para eliminar la interpretación. La energía no se estaba perdiendo. El tiempo no se comportaba de manera consistente. Algunos miembros del equipo supuestamente intentaron modelar el sistema usando reglas físicas conocidas. Cada modelo falló. Según resúmenes internos, la cámara no podría existir como un entorno natural bajo el entendimiento científico actual. Violaba principios enseñados como fijos. El calor debería disiparse. El tiempo debería fluir uniformemente. Ninguna de estas reglas se aplicaba aquí. Al final del periodo de observación, no quedaba debate. Según múltiples revisiones independientes, la cámara no podía explicarse a través de la geología, la química o los procesos físicos conocidos. La conclusión no fue dramática, pero fue definitiva. Este espacio violaba leyes fundamentales de la física y el tiempo. El descubrimiento no terminó en las paredes de la cueva, siguió al equipo de regreso. Los efectos que no se desvanecieron después de salir. El equipo esperaba que la tensión de la expedición se desvaneciera una vez que regresaran a la superficie. En cambio, los efectos comenzaron a empeorar. A los pocos días de dejar el sitio, varios investigadores informaron que su sentido del tiempo se sentía distorsionado. Según entrevistas posteriores, algunos describieron días enteros sintiéndose comprimidos, mientras que otros creían que habían pasado horas sin recordar lo que habían hecho. Al principio, estos informes fueron descartados como agotamiento. Esa explicación rápidamente se desmoronó. Lo que siguió fue mucho más perturbador. La pérdida de memoria comenzó a aparecer de maneras que nadie esperaba. Algunos miembros del equipo tuvieron dificultades para recordar eventos básicos de la expedición en sí. Otros no podían recordar reuniones a las que habían asistido o conversaciones en las que claramente habían participado. Según notas médicas internas, un investigador insistió en que nunca había entrado en la cueva, a pesar de que los registros en video y escritos demostraban lo contrario. Otro no pudo reconocer lugares que había ayudado a documentar solo semanas antes. En un pequeño número de casos, la pérdida de memoria se extendió más allá de la expedición. Según los informes, un técnico senior olvidó temporalmente que estaba casado.
Más tarde, los miembros de la familia declararon que no reconocía detalles personales de su propia vida y se angustiaba cuando se los mencionaban. El personal médico intervino y la persona fue puesta bajo cuidado supervisado. Según los médicos, la condición no se parecía a respuestas conocidas al trauma o a trastornos relacionados con el estrés. Lo que alarmó a los investigadores fue el patrón. No eran incidentes aleatorios. Las interrupciones de memoria más severas aparecieron entre aquellos que habían pasado más tiempo dentro de la cámara más profunda. Aquellos con exposición mínima informaron confusión, pero retuvieron los recuerdos principales. Según evaluaciones internas, esto sugería un vínculo directo entre el entorno y los efectos cognitivos, aunque no se pudo identificar un mecanismo claro. Los problemas de percepción del tiempo continuaron junto con la pérdida de memoria. Varios investigadores informaron que los relojes se sentían poco fiables, incluso después de regresar a casa. Algunos afirmaron que revisaban la hora repetidamente, convencidos de que estaba incorrecta. Otros describieron momentos en los que creían que el tiempo había avanzado sin explicación. Según los especialistas, tales experiencias son extremadamente raras, sin una lesión neurológica. Sin embargo, ninguno de los individuos afectados mostró signos físicos de daño. A medida que estos informes se acumulaban, la preocupación se extendió más allá del equipo de investigación. Según fuentes no confirmadas, se trajeron profesionales de salud mental discretamente para evaluar los riesgos a largo plazo. Se recomendó terapia para varias personas, no para tratar el estrés, sino para ayudarlas a reconstruir patrones de memoria alterados. Las declaraciones oficiales evitaron detalles, refiriéndose solo a un seguimiento de rutina. Las autoridades pronto restringieron el acceso al sitio. Las explicaciones públicas citaron evaluaciones de seguridad y análisis en curso. No se mencionaron los efectos cognitivos. Según discusiones internas, sellar la cueva no solo se trataba de preservar el sitio, sino de prevenir una mayor exposición. Al final de la investigación, las implicaciones eran imposibles de ignorar. La cueva no solo desafiaba la comprensión geológica, demostró que ciertos entornos en la Tierra pueden interferir con la memoria humana y la percepción del tiempo. Si una breve exposición podía borrar experiencias, distorsionar la identidad y fracturar la historia personal, entonces el peligro no era lo que existía dentro de la cueva, el peligro era lo que la cueva podía llevarse contigo cuando te fueras. Si disfrutaste viendo este video, por favor dale me gusta y suscríbete a este canal.